que ese momento se iba a quedar para siempre como impregnado en mi alma o en mi corazón. Ahora sí estoy sola. Y ahí fue donde comenzó la sanación real. Cuando Nasus murió, movió tanto, o sea, como que el cataclismo fue tan grande. Hola, mi nombre es Sofi y bienvenidos a otro video. Hoy vamos a hablar del misterio de las almas de sacrificio o las almas catalizadoras y les voy a explicar de qué trata este misterio, si este misterio místico, y les voy a contar mi historia porque yo tuve mi alma catalizadora o alma sacrificio que me ayudó a encontrarme a mí misma, sí, me ayudó como a renacer entre las cenizas y a volver como que a ser quien yo era o volverme a encontrar con el camino espiritual que estaba recorriendo y alcanzar como, no diría que el máximo de mis capacidades o mi higher self, porque sigo en eso, pero la verdad es que fue como un salto cuántico bastante importante y considerable y movió tanto todo que me convirtió en otra persona básicamente. Así que nada, bienvenidos al canal, hoy vamos a hablar de eso. Bueno, las almas de sacrificio o almas catalizadoras habla sobre almas que vienen acá a encarnar en la tierra con un contrato en el que van a irse de manera repentina, ¿sí? van a partir de este plano para crear como un cataclismo en una persona que ama, una persona cercana, para que esta persona, esta persona use este impulso como que para sanarse y encontrarse a sí mismo, ¿sí? y cambiar su vida. Este misterio, bueno, tiene origen muy antiguo, las escuelas místicas del budismo, hay muchas corrientes y religiones que hablan sobre este misterio. De hecho, en La Ley del Uno, que es una serie de libros de canalizaciones donde hablan con una conciencia colectiva de una densidad superior a la de nosotros, que se llama Ra, es una conciencia colectiva de Venus. Pero nosotros estamos acá en la Tierra en nuestra escuelita y cuando nos graduemos en nuestra escuelita vamos a volver a ser vamos a volver a ser uno y vamos a hacer una conciencia colectiva de una densidad superior. Ellos ya se graduaron de su escuelita, que es Venus, hace muchísimos años. Y bueno, nada, estas personas que publicaron y escribieron el libro de La Ley del Uno tuvieron contacto con esta conciencia colectiva llamada Ra. Ellos en realidad se graduaron de Venus, de su escuelita, porque dos almas quisieron como que, o sea, ya estaban así como que, bueno, ya necesitamos como que pasar a la siguiente densidad, y estas dos almas hicieron como un acuerdo para, igual este es un tipo diferente de alma catalizador o de sacrificio. Ellos se sacrificaron para crear un cataclismo, para que todos se graduaran, pero en realidad el sacrificio que hicieron fue polarizarse al lado negativo para como que crear mucho caos en el planeta. Ese fue el tipo de sacrificio que hicieron. Yo acá les voy a contar más que todo como del contrato del alma cuando muere, ¿sí? Como que, y ese es el cataclismo que crea una sola persona. Este que cuentan en La Ley del Uno, obviamente es como un cataclismo colectivo que ocurrió en todo el planeta, y el tipo de sacrificio que hicieron estas dos almas es diferente, pero bueno, es para que sepan que hay diferentes tipos de contrato de almas que son catalizadoras. Cabe destacar que las almas pueden ser de tercera densidad o de segunda densidad. Nosotros somos seres de tercera densidad tratando de pasar a la cuarta, y los seres de segunda densidad son los animales. Luego está los de primera densidad, que serían las plantas, los minerales y así sucesivamente. Los seres de segunda densidad, los animales, también pueden ser
pueden tener contratos de almas catalizadoras. Y de hecho esa es la historia que les voy a contar. Les voy a contar la historia de mi perrito Nasus, que fue mi alma catalizadora, que me hizo abrir los ojos, despertar y como que encaminarme de vuelta en mi propósito y lo que tenía que hacer y sanarme. Y la verdad es que fue increíble. Estoy sumamente agradecida con él infinitamente. Lo amo con todo mi corazón cuando estaba acá en esta encarnación y lo sigo amando con toda mi alma porque sé que anda por ahí siendo parte de todo. Tuvimos una historia hermosa y estoy muy agradecida de que las cosas hayan sido como fueron, a pesar de que fue muy doloroso perderlo tan repentinamente. De hecho, tengo un video donde hablo un poco de esto, pero en realidad hablo más como de la comunicación interespecies y cómo comunicarte con el alma de tu mascota, que fue un curso que hice después de que él partió. Y nada, es bastante interesante cómo estos animalitos son seres súper espirituales que encima no tienen ego, porque son seres de segunda densidad. Cuando los seres de segunda densidad pasan a la tercera densidad, ahí es donde se crea este sentido de identidad, ahí es donde se crea el ego y como que comienzan a tener más conciencia de sí mismos. La muerte de Nasus fue clave para mi recuperación y para mi proceso de sanación. Fue una muerte muy repentina. Él estaba muy bien de salud, sí, era un perro muy joven, tenía apenas 3 añitos y nada, un viernes se enfermó, justo cayó el fin de semana del 31 de diciembre y nada, fue muy difícil como que llevarlo al médico, hacerle exámenes y ya para cuando ya lo estaban operando por una bacteria que tenía, ya no soportó la operación, no llegaron a tiempo los exámenes, entonces todo fue bastante rápido. Es como que el viernes en la noche se enfermó y el domingo ya había fallecido. Esto fue sumamente doloroso e impactante para mi novio y para mí porque todo estaba bien y él no dio ningún indicio previo antes del viernes de que algo estaba mal y la verdad más de lo que pudimos hacer no se pudo. Pasamos todo el fin de semana del médico de aquí para allá y incluso el mismo 31 todo el día en el médico y nada, no lo pudimos salvar, no pudimos hacer nada y cuando nos dieron la noticia fue el 31 de diciembre como a las 11:30 de la noche, es decir que recibimos el año nuevo llorando con el corazón roto porque se nos había ido nuestro compañerito de vida. Cuando lo recuerdo todavía me parece muy, muy doloroso porque ni siquiera han pasado 2 años y la verdad es que el peso que uno le pone también como a las fechas especiales hace que como que también tenga un peso diferente que haya sido un 31, ¿no? Y de hecho el 31 pasado, cuando se cumplió un año, también fue muy difícil para mí. Me acuerdo que escuchar los fuegos artificiales me daba como presión en el pecho y ganas de llorar, como un tipo de estrés postraumático, supongo, por lo doloroso que fue cuando recibimos la noticia, porque bueno, no lo podíamos creer, es como que todo estaba bien y de un momento para otro, nada, se fue. Fue muy difícil porque nosotros nos tomamos muy en serio la educación de Nasus, no de adiestramiento, sino de escuchar sus necesidades y aprender a comunicarnos con él. Y Nasus me enseñó lo que realmente es el amor, porque yo tuve que hacer muchos sacrificios para darle a él más seguridad e independencia. Cuando hablo de sacrificios son cosas tan boludas, pero que a veces la gente no está dispuesta a hacer porque pone primero como su capricho o su deseo antes que la de su mascota, ¿no? Y yo por lo menos tuve que dejar de dormir con él todos los días, dejar de cargarlo, aprender a ser un líder,
como que no montármelo siempre en las piernas en el mueble, es como que yo tuve que cambiar el estilo de vida que vivía con él porque ya se estaba comenzando a volver un perro muy inseguro. Entonces yo hice sacrificios de cosas que no quería hacer para poderle dar una mejor vida a él. Y la verdad fue bastante difícil y creo que si no fuese sido por mi novio, que estaba como bastante constante y como que enseñándome cosas y mira, ve este video, mira, hay que hacer esto, yo no hubiese podido hacerlo sola. Y nada, me enseñó que eso es el amor, tipo hacer sacrificios por el bien del otro y no ponerte siempre por delante de tus deseos. Y la verdad, yo creo que antes de eso era una persona bastante egoísta con mis seres queridos y eso me hizo reflexionar bastante. Antes de que muriera Nasus, yo ya llevaba, no diría que, sí, llevaba como un año sanándome del brote psicótico y nada, me reconstruí de vuelta y como que comencé a vivir una vida mucho más plena. Me acuerdo que me encantaba salir al parque con él y ver el amanecer porque me paraba muy temprano, como que cuando tomaba, las pocas veces que tomábamos siesta juntos, como que estaba muy, muy, muy presente. Tengo como los recuerdos de yo acostada, tocando su patita y pensando lo afortunada que era por tenerlo en mi vida. Y me acuerdo lo hiperconsciente que estaba, tipo de que ese momento se iba a quedar para siempre como impregnado en mi alma o en mi corazón. Era como que era hiperconsciente de los momentos que pasábamos juntos. Y yo había comenzado también como que a trabajar mi apego ansioso dentro de la relación, porque era una persona que tenía apego ansioso. Me causaba mucha ansiedad cuando me quedaba sola en casa, cuando mi novio hacía planes inesperados. De hecho, también tengo un video de cómo sané mi apego ansioso, puedo decir. Ahora que estoy 100% curada de mi apego ansioso, de hecho, en febrero o marzo me fui de viaje sola a Brasil, que pasé un mes allá, cosa que hubiese sido imposible antes hacer con mi apego ansioso, y la verdad es que fue hermoso y todo eso fue básicamente gracias a Nasus, porque yo había como comenzado a trabajar estas cosas y me acuerdo que yo para forzarme a sanar estas cosas como que le pedí a mi novio que pasara mucho tiempo afuera, que hiciera planes de imprevisto y así me analizaba qué era lo que sentía, qué era lo que me daba ansiedad, porque estaba hipervigilante, porque estaba ansiosa de a qué hora iba a llegar, de querer controlar todas esas cosas, como que entonces me acuerdo que pensaba como que lo sola que me sentía y en realidad estaba acompañada de Nasus. O sea, realmente en esos momentos nunca estuve sola. Y cuando él se fue un golpe muy duro porque yo dije, ahora sí tengo que estar sola, ahora sí estoy sola. Y ahí fue donde comenzó la sanación real, como, wow. Yo seguía como mi camino espiritual antes de que se fuese Nasus, pero sentía que estaba como muy, como que no no profundizando demasiado, como que muy metafísico todo, estaba aprendiendo un poco de cábala, pero y de cierta manera como que estaba medio diluido, como que mi atención se acaparaba en otras cosas, y de hecho estaba trabajando en relanzar mi otro canal de YouTube, el que cerré, el que trataba de sexualidad y de concientizar el trabajo sexual. De hecho, pueden ir a ver mi video del contrato con el diablo, que hablo sobre eso. Y claro, yo tenía este canal donde estaba tratando de hacer servicios, ¿sí? Como que de ayudar a otras personas, pero lo estaba haciendo en caída de conciencia. Y cuando murió Nasus, yo como que igual saqué todas estas cosas que tenía planeada, pero luego me di cuenta que eso no era realmente lo que quería hacer. Es que cuando Nasus murió, movió tanto, o sea, como que el cataclismo fue tan grande, hubo como demasiado caos en diferentes áreas de mi vida. Me acuerdo que como que
causó caos, con mucha énfasis en mi apego ansioso, caos en mi pareja, en mí, como que en todas mis áreas, en el trabajo. Y claro, yo tuve que básicamente como que cuestionar todas las cosas que yo estaba haciendo. Fue como, no diría que como un brote psicótico, porque el brote psicótico fue muy duro, pero claro, el brote psicótico fue un cataclismo y la muerte de Nasus fue otro. Y este cataclismo fue como bien, bien duro. También siento que haya partido me dio la oportunidad también de cuidar de mi novio, porque mi novio me cuidó mucho a mí y sacrificó muchas cosas cuando yo tuve el brote psicótico. Y cuando Nasus murió, la verdad mi novio estaba bastante afectado. Y lo que pasa cuando uno atraviesa un duelo es que cada duelo es diferente porque ataca heridas diferentes y yo tenía mis heridas y mi novio tenía las suyas. Entonces él la verdad la estaba pasando mal y yo era como al inicio, ¿no? Los primeros días, yo era como una brújula para ambos, tipo, mira, hay que tomar mucha agua y entonces como que, mira, hay que comer algo y entonces iba y compraba algo para comer, mira, hay que limpiar la casa, vamos a llamar a alguien que nos ayude a limpiar la casa. Y fue como así, también estuvimos rodeados de mucha gente que nos ayudó y nos apoyó y charló con nosotros y, y la verdad es que todo, absolutamente todo lo que pasó fue para mejor, nos hizo entender muchas cosas también. También aprendí cómo hacer alquimia conscientemente porque me acuerdo que con todo ese dolor que yo tenía, hice un video para YouTube que no sé si lo tengo publicado en este canal, creo que no, lo tengo publicado en el otro. Pero es un video en su honor que se llama La alquimia en el duelo. Y nada, a pesar de que no es el mejor video del mundo y la verdad mis skills audiovisuales ahí estaban un poco en la decadencia, pero fue algo que hice con mucho amor y me permitió como sanarme también, como poner ese dolor ahí y todo ese amor que sentía por él también como que ponerlo ahí. Y también me acuerdo que por lo menos cuando a mí me dio el brote psicótico, yo la verdad no tenía casi amistades y luego de eso es como que también se me dificultaba hacer amistades y a medida de que me fui sanando fui conociendo personas y construyendo vínculos. Y Nasus murió el 31 de diciembre y yo cumplía el 20 de enero y yo dije, bueno, voy a hacer algo y voy a invitar como que a los amigos que conozca, los voy a invitar a todos y pues quien se llegue bien. Y al final fue tanta gente y como que hubo tanto amor retribuido, es como que yo pensaba que le iba a pasar muy mal porque Nasus había muerto, pero es como si que él haya muerto como que hizo ese cumpleaños tan especial porque creo que yo no me hubiese atrevido como a invitar tanta gente y toda la gente que se apareció que realmente como que se preocupó por mí, se interesó por ir, me acompañó, la verdad es que es un recuerdo muy, muy, muy hermoso ese cumpleaños y estoy eternamente agradecida con él por todo lo que me dio después de eso porque luego cerré el canal, abrí este nuevo canal, comencé también como a hacer las lecciones audiovisuales de mis diarios íntimos, me comencé a dar cuenta que ya no quería hacer las cosas que hacía antes, encontré 2 trabajos increíbles que me ayudaron a darme cuenta de mi capacidad, de mis talentos, conocí gente increíble, es como que todo fue una cadena de sucesos que creo que no hubiese sido así si Nasus no hubiese muerto. Entonces fue un gran sacrificio que hizo para que yo pudiese encontrarme a mí misma y a mi camino, porque encontré mi propósito también, que es estar acá ayudando a la gente en su camino de desarrollo y crecimiento personal y espiritual, y también a darme cuenta de lo mucho que me gusta lo audiovisual y crear este storytelling y estas historias, y a pesar de que todavía no he descubierto de pronto cómo juntar más o menos las dos cosas, ¿no? Porque es como que
hago estas pequeñas historias en Reels y acá más bien estoy como hablándoles de misterios y explicándoles esotérica y alquimia. Sé que en algún momento voy a poder resolver este rompecabezas, pero la verdad es que llevo un trayecto increíble y todo esto fue gracias a todo el amor que me dio Nasus y que haya partido. Ahora sé que me acompaña siempre y que está en todos lados y eso también es hermoso. El duelo es algo muy, muy, muy doloroso cuando parte alguien que amas tanto, que compartes todo tu día, tu vida y de paso como que diste tanto para que ese ser estuviese bien y perderlo así tan repentinamente fue muy doloroso, pero también luego fue mágico porque realmente se sentía que estaba en todos lados. Y sea que estés Nasus, te amo mucho y te agradezco. Y bueno, 1 año y medio después realmente siento que soy otra persona de lo que era. Ya era otra persona después del brote psicótico, pero después de que Nasus partió, realmente me siento como otra persona. Es como que todo eso me llevó a donde estoy y no hay un día donde no lo extrañe, pero no cambiaría como pasaron las cosas, por mucho que duela y duro que sea decirlo. Yo sé que él piensa igual. La verdad también como que saber cuál fue su propósito como que me calma, me da cierta paz. Y la verdad es que fue muy noble. Los seres de segunda densidad ya en sí son muy nobles y que tengan contratos como almas de sacrificio y catalizadoras, la verdad es increíble y hermoso. Nosotros tenemos la creencia, mi novio y yo, de que Nasus pasó a la tercera densidad y que probablemente su siguiente encarnación sea humana, así como nosotros, porque nos da mucha risa, pero de un momento para otro él comenzó a obsesionarse con los chicles y mascarlo, o sea, no se lo tragaba, sino que lo mascaba y siempre nos acordamos con eso y decimos es que él ya estaba para pasar a la tercera densidad. Así que nada, espero que él pueda seguir su camino espiritual, que sé que lo está haciendo y sé que nos vamos a encontrar, ya sea en una próxima encarnación o ya sea cuando volvamos a ser todos uno. Entonces nada, eso también me enseñó, como que me ayudó a recuperar mi confianza en mí misma y de las cosas que soy capaz, que había olvidado. Entonces él como que partió para enseñarme eso, como que crees realmente que ya estás, no, ya no estás, eres capaz de mucho más, estás yendo por donde no es, porque creo que también fue como que justo estaba haciendo tratando de recuperar mi antiguo canal, ¿no? Porque había perdido el partnership de YouTube y él murió como para decirme, no, Sofía, no es por ahí, recuerda tu propósito, recuerda quién eres. Y nada, he estado recordando quién soy ahora. Así que nada, muchas gracias por escucharme. Espero que les haya gustado como esta explicación con historia incluida de qué son las almas catalizadoras y las almas de sacrificio. Y nada, me gustaría leer si de pronto han tenido su alma catalizadora o de sacrificio, o si conocen a alguien, o si conocen otro tipo de alma catalizadora o de sacrificio con algún otro ejemplo. Se podría decir también que Jesucristo fue un alma de sacrificio, pero en realidad su contrato acá era mucho más grande. Pero al final Jesucristo se sacrificó por nosotros, murió en la cruz y los perdonó a todos, y eso fue para enseñarnos a un gran grupo de personas el perdón, ¿no? Y un montón de cosas más, o sea, es como, eso es minimizarlo, ¿no? Pero es para que vean la cantidad de diferentes almas catalizadoras que pueden haber acá en la Tierra. Así que bueno, esto fue todo. Muchas gracias por escucharme. Espero que estén bien. Les mando mucha luz, mucho amor. Recuerden que si quieren que haga algún video explicando algún término o algo en específico que no hayan entendido, yo feliz de contarlo. Porque a veces digo, uy, quiero hablar de este misterio o quiero explicar esto.
Y así voy haciendo los videos, pero si quieren que haga de algo específico, me avisan. Así que un beso, nos vemos la próxima. Bye.